creo que el régimen cubano es un régimen criminal. Segundo, sin tener que divulgar información específica como esa, sabemos que el gobierno de Maduro abiertamente utiliza sus elementos de gobierno y de militares para ayudar a transitar drogas a Centroamérica y hacia Estados Unidos y hasta Europa también. Y sabemos que los que más ayudan a ese régimen es el régimen cubano. Así que si el régimen de Maduro está involucrado en el narcotráfico y el régimen cubano es el que más los apoya, por ese hecho solamente está la evidencia de que están participando en el narcotráfico. El regreso de Donald Trump a la presidencia ha agravado el hostigamiento a Cuba con su clasificación como país que apoya al terrorismo. Esta acción unilateral carece de efectos legales en las cortes internacionales, pero funciona como parte de una estrategia para inducir el colapso económico y político en la isla y profundizar su aislamiento internacional. En una sesión realizada en el Congreso en enero de 2025, el senador demócrata por Vermont, Peter Welch, dijo que la medida era infundada y respondía a las presiones de intereses cubano-estadounidenses. Welch lamentó el eco gubernamental a los cubanos recalcitrantes que pretenden hacer la vida de los cubanos tan miserable que no tengan más opción que rebelarse contra su gobierno. Para muchos sectores en Estados Unidos, las medidas adoptadas por el gobierno de Trump están muy lejos de representar los intereses nacionales. ¿Qué intereses estadounidenses promueven al intentar convertir un país a 90 millas de Florida en un estado fallido con una población hambrienta? Dijo al New York Times Ben Rhodes, un ex asesor de Barack Obama involucrado en el restablecimiento de relaciones diplomáticas hace 10 años. Esto decía hace unos meses en Diario Red Jorge Luis Sierra. En la base América Latina también llevamos meses contando el acoso de la administración Trump y en particular de Marco Rubio contra México, Brasil, Venezuela, por supuesto. Y hoy toca dirigir nuestra mirada hacia Cuba. Si bien muchos conocemos a Marco Rubio desde hace años por sus ideas que tienen que ver con acosar a todo país latinoamericano con ambiciones progresistas o soberanistas, con Cuba el secretario de Departamento de Estado parece tener algo que roza lo personal. Hijo de inmigrantes cubanos, senador por Florida, toda una estrella de los círculos latinos anticastristas recalcitrantes de Miami, ha defendido el intervencionismo estadounidense en el exterior siempre que ha tenido la oportunidad, echando mano de la historia de su propia familia, que, según se ha cansado de repetir, huyó en su momento del régimen de Fidel Castro. Sin embargo, a este cuento de hadas, el de la persecución por parte del régimen castrista, se le ven las costuras desde una distancia de miles de kilómetros. En 2011, el periódico Washington Post reveló que los Rubio, los padres del bueno de Marco, recibieron la residencia permanente en Estados Unidos como 3 años antes de la Revolución Cubana. Vamos, que su familia, si huyó de algo, lo hizo del régimen de Fulgencio Batista, dictador militar cubano respaldado por Estados Unidos. Más allá de las incongruentes historias de la vida de sus familiares, Marco Rubio ha desempeñado un papel protagónico en la agresiva política estadounidense en América Latina. En 2019 viajó a Cúcuta a hacer campaña en favor de la intervención estadounidense en Venezuela. Acusó al gobierno de Maduro de quemar camiones con ayuda humanitaria, que según demostró luego el New York Times, prendieron fuego precisamente los agitadores de la oposición, colegas de Rubio. Publicó en sus redes la foto del cadáver de Gaddafi, augurando la misma suerte a Nicolás Maduro, y toda esta labor por América Latina la compaginó con actividades paralelas para impulsar la contención de China. No vaya a ser que el gigante asiático decida invertir en el patio trasero de Estados Unidos. Con el liderazgo de Marco Rubio, las políticas de Estados Unidos contra Cuba se han endurecido al extremo, con unas consecuencias devastadoras para la población. El panorama para la isla es complicado y a ello se suma la falta de una estrategia adecuada para contrarrestar los esfuerzos del gobierno estadounidense actual para desmantelar lo que queda del modelo económico cubano.
Por su parte, con más de 3 años por delante, la administración Trump intenta convencerse a sí misma de que sus medidas lograrán el cambio de régimen en la isla, a pesar de que sucesivos gobiernos llevan más de 6 décadas intentándolo sin éxito. Y detrás de toda esta cruzada está ahora Marco Rubio. Hoy en La Base América Latina hablamos del objetivo personal del secretario del Departamento de Estado, que es Cuba. Bienvenidas y bienvenidos. La Base América Latina. Todo el historial de acoso que tiene Marco Rubio contra América Latina, llevamos aquí semanas hablando que habría que dedicarle un capítulo en particular a Cuba porque es especial en su caso, ¿verdad, Marco Teruggi? Una obsesión, podríamos decir, de Little Marco, como le decía Donald Trump, que se crió en Little Havana, en Miami, y toda la vida soñó con lo mismo, derrocar al gobierno en Cuba. Y tiene en su historial varias mentiras que vamos a contar acá y allá, porque no es lo que parece Rubio. Y bueno, está empecinado en bloquear hasta la asfixia a la isla, lo cual es muy peligroso. Así que vamos a explicar todo eso. Estefanía, me suena que has hecho ahí un buceo en este ecosistema mayamero de medios, no sé qué tal, o sea, siento como un poquito de radiación aquí. Si tuviese el aparatito que mide, seguramente estaría pitando, ¿no? Escuché medios de Miami para que ustedes no tengan que hacerlo y les voy a contar cómo Marco Rubio se sostiene de estos medios de Miami, de los cuales me impregné por completo para contarles, y cómo han ido construyendo a Marco como la figura referente de la comunidad estadounidense y cubana, y cómo también a ellos mismos les conviene tener a Marco Rubio ahí. Ganas de escucharte. Y hoy también nos va a acompañar Olga Rosa González Martín desde Cuba, investigadora y subdirectora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Así que vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Marco Rubio, hijo de cubanos, se crió desde chico con un sueño, ver caer al gobierno de Cuba. Una fantasía que construyó desde sus estudios secundarios y universitarios en Miami, cuna de la derecha latinoamericana y en particular cubana. Ahí, entre mojitos, en el barrio de Little Havana, reunido con anticastristas furibundos que planificaban acciones contra Cuba, fue cultivando su obsesión contra los hermanos Castro y todo aquello que tuviera que ver con la revolución que triunfó el 1 de enero de 1959 en la isla. Su biografía política no se entiende sin esa obsesión que durante mucho tiempo dijo que venía de su propia historia familiar. Sus padres, contaba, habían salido de Cuba luego del triunfo de la revolución, espantado por los barbudos expropiadores que habían tomado el poder. ¿Y saben qué? Resultó que era mentira, como reveló el Washington Post en el 2011. Sus padres, Mario y Oriales, se habían ido de Cuba a Estados Unidos en el 56, 3 años antes de la revolución, cuando aún estaba el dictador Fulgencio Batista, aliado, como no, de Washington. Fidel y Raúl no estaban ni siquiera en Cuba en ese año, sino acá mismo en México, preparándose para ir a la isla con el yate Granma y su amigo y compañero Ernesto Guevara a bordo. Vaya, Marco Rubio, así que montó toda una biografía mentirosa durante años para mostrarse como perseguido por La Habana, cuando en realidad sus padres se habían ido por la pobreza que se vivía en Cuba durante la dictadura. De hecho, sus padres regresaron a Cuba varias veces tras la llegada de la revolución para evaluar la posibilidad de volver. Claro, ser hijo de migrantes pre-revolución no le daba prestigio dentro de la comunidad de cubanos en Miami. En cambio, presentarse como hijo de perseguidos por los Castro, sí. Entonces Rubio no dudó, una mentirita y listo. Y así construyó gran parte de su carrera política a lo largo de estos años, basado en el mito del hijo de perseguidos que se abría paso, un sueño americano capitalista total. Y así dio sus pasos en el seno del Partido Republicano. Primero, como comisionado municipal en West Miami entre 1998 y el 2000, luego electo para la Cámara de Representantes de Florida entre ese año y el 2008, hasta llegar a ser el primer cubanoamericano en presidir esa Cámara, siempre envuelto en el discurso de los hijos del exilio castrista. Y le fue muy bien. En el 2010 resultó electo senador y su carrera daba lugar a una portada en la revista Time o artículos donde se hablaba de su ascenso como estrella política. Un hombre ambicioso dentro del Partido Republicano. Era una época que ahora parece prehistoria, cuando gobernaba el presidente Barack Obama, que fue electo en el 2008 y que estaba entonces en su prime político. Pero justamente ahí comenzaron a aparecer más expedientes comprometedores para el joven Rubio. ¿Saben relacionado con qué?
Adivinen, con el narcotráfico. Ay, vaya, no me digas, al cuadrado, vaya. Marco Rubio, entonces resulta que el que como secretario de Estado de Trump encabeza una presunta cruzada contra el narcotráfico en América Latina con barcos destructores y aviones F-35, estuvo acusado de tener vinculaciones con el narcotráfico. ¿Qué me dices, Marco Teruggi? ¿Viste cómo son las cosas, Sina? Bueno, resulta que Rubio en 1985 pasó parte del verano viviendo en una casa en West Kendall, Florida, donde una banda de narcotraficantes almacenaba kilos de cocaína en la habitación de invitados. ¿A quién no le pasa? ¿Saben quién era el capo de la banda? Su cuñado, Orlando Sicilia, luego arrestado por ser parte de la importante banda de los Cocaine Cowboys, cubanos americanos que vendían cocaína en Estados Unidos. ¿Vieron la película Scarface? Bueno, el jefe de los Cocaine Cowboys, Mario Trabaure, era una suerte de Tony Montana y el cuñado de Marco Rubio, Sicilia, era su empresario de confianza para la distribución de la cocaína. Claro, Rubio y su familia podrán decir que no sabían nada, que nunca encontraron la habitación de invitados donde estaban los cargamentos de cocaína, que no encontraron nada ahí y que ser familiar de criminales no te convierte en criminal, lo que es verdad. Sí, pero primero, según quienes arrestaron a los Cocaine Cowboys, entrevistados en el Miami News Times, era imposible que alguien no supiera en esa época que su familiar estaba en el negocio de la cocaína, en particular, en este caso, por la cercanía entre Rubio y su cuñado Sicilia. Y además de eso, cuando su cuñado salió de la cárcel, Rubio lo ayudó desde su posición de poder en la Cámara de Representantes a obtener una licencia inmobiliaria para vender bienes raíces en Florida. Familia es familia, dice la canción de Rubén Blades, aunque en este caso sería negocio es negocio y sí, aunque sea con un narcotraficante. Bueno, qué personaje que tenemos hasta el momento. Creció políticamente con la mentira de que era hijo de cubanos que habían escapado de la revolución y está señalado por vínculos estrechos con quien fuera un capo narcotraficante en Florida. Ya vemos que se trata de un hombre honesto y coherente, ¿verdad? Honesto y coherente y probo. Y Rubio siguió en su carrera que lo llevó a intentar ser candidato presidencial en el 2015. De hecho, muchas de las revelaciones contra Rubio son justamente de esa época, como la casa que compró en Florida junto con David Rivera, un ex congresista plagado de escándalos bajo investigaciones en una pesquisa federal sobre financiamientos de campañas, siempre en zonas turbias. Pero lo cierto es que Rubio se bajó de la contienda presidencial que le dio la victoria, recordarán, a Donald Trump en el 2016, que por entonces lo llamaba Pequeño Marco o Little Marco, y siguió entonces como senador, presidió el Comité de Inteligencia del Senado y dejó de confrontar con Trump para comenzar a presentarse como su aliado. Y la estrategia dio sus frutos. Y en diciembre del 24, o sea, hace muy poquito, fue nombrado por Trump como secretario de Estado y aprobado por el Senado con 99 votos a favor y ninguno en contra. Y si a esto le sumamos que fue designado además en mayo como asesor de seguridad nacional luego de la salida de Mike Waltz, tenemos a un Rubio en su momento de mayor poder político en toda su carrera, con seguridad y política exterior a su cargo, aunque su área de influencia es sobre todo política hacia América Latina, porque en otras agendas ha sido paraleleado por los llamados enviados especiales de la Casa Blanca, como los enviados Keith Kellogg y Steve Witkoff, a cargo de negociaciones en la guerra en Ucrania o en la política del mal llamado Medio Oriente, que concentran más poder que Rubio en ese momento. Y con su llegada al Departamento de Estado, Rubio comenzó a poner en marcha los planes que viene repitiendo desde hace años, porque si algo hay que reconocerle es que ha mantenido la misma posición siempre, la de aplicar la máxima presión contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, esos tres países que forman el cóctel del mal, según el ahora secretario de Estado. Y así es que con su llegada comenzó lo que estamos viendo desde hace semanas, en particular el despliegue militar en el Mar Caribe, planteado como combate a los cárteles de narcotráfico tipificados como organizaciones terroristas según Washington. Un despliegue militar al mejor estilo doctrina Monroe, ahora en formato mayamero, presión y fuerza bajo la convicción de que todo el hemisferio les pertenece. Con discursos como el que dijo en Ecuador en su visita días atrás, de que poco importa lo que digan las Naciones Unidas, eso a Estados Unidos le vale, o también la reivindicación de haber matado de forma extrajudicial a 11 personas en el Mar Caribe, porque eran, dijo, narcotraficantes, sin presentar ninguna prueba. Y si bien Rubio tiene ahora como punto central de la agenda
agenda el intento de cambio de régimen, así le dicen en Venezuela, su objetivo encadenado a ese es Cuba, derrocar a la revolución, su obsesión primera desde que se formó en Little Habana, en Miami, entre mojitos, familiares narcos y gusanos políticos. Y contra Cuba siempre tuvo, como bien decía Sina, una posición de confrontación total. Se opuso, por ejemplo, al proceso de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, motorizado por la administración de Obama del lado de Estados Unidos, que llevó a que un presidente estadounidense pise la isla por primera vez en 88 años en el año 2016, como vemos en pantalla. Afirmó que ese acercamiento, dijo Rubio, le daba legitimidad y dinero a un régimen anti-estadounidense y se debía seguir con lo de siempre, bloqueo económico e intento de cambio de régimen. Imagino entonces que con el regreso de Trump vio la oportunidad para regresar a esta máxima presión. Igual convengamos que tampoco la administración de Joe Biden había hecho mucho para volver al deshielo. De hecho, quitó a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Pero ¿saben cuántos días antes de dejar el poder lo hizo? Bueno, 6. Sí, 6 días, menos de una semana, que tiene 7 días, el 14 de enero de este año. Una burla, de verdad. Y adivinen qué fue lo primero que hizo Trump al llegar a la Casa Blanca respecto a Cuba. Volver a poner a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo según Estados Unidos. ¿Quién pudiera haberlo imaginado? Oigan, y adivinen quién festejó la reincorporación a la lista, que impide a un país poder realizar movimientos económicos tan vitales como transacciones bancarias, por ejemplo. Pues Marco Rubio, por supuesto, claro que sí. Aunque en realidad debería invertirse el orden de los factores, porque quien define la política contra Cuba parece ser Rubio antes que el propio Donald Trump, un millonario para el cual la isla del Caribe pues no parece ser una prioridad. Y a partir de ahí volvió una política de aumento de la presión contra la isla en diferentes etapas. El 30 de junio pasado, el presidente firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para endurecer el bloqueo. Sí, eso que dice fortalecer la política hacia Cuba, como ven en pantalla, es en realidad intentar asfixiar totalmente a la isla con la gente adentro. El nuevo memorando plantea revertir la revocación por parte de la administración Biden, que aliviaba la presión sobre el régimen cubano, e incluye, por ejemplo, prohibición para que turistas de Estados Unidos vayan a Cuba, o la prohibición de transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por las fuerzas militares cubanas. Y aquí es importante recordar que las sanciones de Washington no solo son contra empresas de Estados Unidos. Cualquier empresa que comercie con Cuba es luego sancionada por Estados Unidos. ¿Qué economía puede desarrollarse en esas condiciones? ¿Y quién festejó? Pues obviamente Rubio, y mandó un mensaje unos días después. Quiero que sepan que desde acá tienen nuestro apoyo. El apoyo de nuestra embajada, el apoyo de una comunidad en los Estados Unidos que los miran a cada día y que saben que ustedes están sufriendo de la escasez de todo, medicina, electricidad, lo demás, y que saben que todo eso es el producto de un régimen que simplemente no sabe gobernar un país, no sabe administrar un país, y que simplemente lo que le interesa es mantenerse en el poder. Así que quiero que sepan que los apoyamos, que siempre tenemos su causa a frente de todo lo que hacemos, que hablamos de ustedes en todos los lugares donde nos dan la oportunidad de hablar, y que rezamos todos los días que Dios los bendiga a todos ustedes y que Cuba pronto sea libre, soberana y independiente, y que pueda que su pueblo, que el destino de Cuba esté en manos de su pueblo. Cuidado con ese apoyo. Cínico es poco. Bloqueamos toda la economía del país para luego decir que no saben gobernar. Y apoyamos al pueblo de Cuba mientras hacemos todo lo posible para que estén cada día peor. Y además les impedimos ahora que migren a Estados Unidos. Así que los asfixiamos y ni siquiera les dejamos una puerta de salida. Que colapsen internamente. Y lo de Cuba independiente, bueno, esto ya es el colmo viniendo de Estados Unidos. Y claro, problemas los hay en la isla, de escasez efectivamente, como de gasolina, que afecta a su vez el sistema eléctrico, o de acceso a determinados alimentos y medicamentos que no sea a precios inaccesibles para la mayoría. Y agotamiento social también lo hay. No es nuevo y es lógico que exista en vista de una crisis que se prolonga y no ofrece salida por el momento. Pero está claro que toda la política de Rubio y sus socios de Florida es para que todo sea cada vez peor, porque el objetivo es generar una presión material de tal magnitud que lleve a un estallido
social que empuje un cambio de régimen, y eso tampoco es nuevo. De hecho, en agosto, Trump decidió atacar ahora sí las misiones de médicos que Cuba envía a varios países del mundo, y para eso anunció restricciones de visados para funcionarios de países africanos, de Brasil y de Granada por contratar misiones médicas cubanas. Que no entre un solo dólar a Cuba, esa es la estrategia, o sea, criminal. Y si un país quiere contratar médicos cubanos, pues tampoco puede. Criminal, efectivamente. Y algo parece claro, Rubio está dispuesto a empujar la presión hasta el máximo. Esa es su agenda personal desde hace décadas. Y también está claro que el gobierno de Cuba va a hacer lo imposible para salirse de esta situación. Sí, de hecho, hace muy pocos días vimos a principio de mes la visita del presidente Miguel Díaz-Canel a China, donde se reunió con el mandatario Xi Jinping y acordaron llevar los lazos bilaterales a un nivel superior. ¿Cuánto podrá esa asociación con Beijing modificar la situación material en la isla? ¿Y cuánto podrá modificar el ánimo político y de cansancio social? Aún está por verse. Lo seguro es que ninguna de las partes se va a rendir, ni Rubio en su intento por lograr un cambio de régimen en La Habana, o sea, un golpe, ni Cuba por defenderse. Y habrá que ver también cuánto tiempo dura Rubio en su cargo, porque se sabe, con Trump lo sólido puede desvanecerse muy rápidamente en el aire, o dicho de otra manera, los cargos políticos pueden durar muy poco tiempo. Gracias, Marco. Si Kafka estuviera vivo, habría escrito una novela sobre el bloqueo cubano, que es kafkiano. Realmente las restricciones, que no pueden importar alimentos, que no pueden importar materias primas para producir vacunas o medicamentos, que no pueden utilizar tarjetas de crédito, que no tienen luz porque no pueden importar combustible. Lo que se está produciendo en Cuba es un genocidio como el de Gaza, poco más lento porque tiene más posibilidades de defenderse, porque no los están bombardeando físicamente como en Gaza. Pero realmente ahí lo que hay es una operación de exterminio. Compañera. Te reconocí en ese separador. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Marco Rubio ha construido durante 20 años una sofisticada maquinaria mediática que ha convertido a Cuba en el eje central de su carrera política, y lo ha hecho con apoyo del ecosistema mediático. Así que acompáñenme hoy a hacer un viaje. ¿Un viaje a dónde, Estefanía? Bueno, un viaje al estado de Florida, pero más específicamente a la ciudad de Miami. Miami me lo confirmó. Temazo. Porque el ecosistema mediático que sostiene a Rubio comenzó con Radio Mambí, una popular estación de radio en español que desde que inició hace más de 9 décadas dedica su tiempo de emisión a mensajes enfurecidos contra los líderes cubanos y, claro, demócratas también. Vamos a escuchar algo de Mambí. He estado de acuerdo. ¿Usted no cree que a lo mejor Fidel Castro se atragantó con la afirmación que hizo el presidente Bush cuando se basó en lo publicado por la revista Forbes y dijo públicamente en qué tiempo? El pueblo de Cuba no va a aceptar esa sucesión de Raúl para suceder a su hermano. El pueblo de Cuba lo que quiere... Escuchamos a Armando Pérez Roura, director de la radio por ahí del 2015, y en ese espacio han proporcionado a Rubio una plataforma regular durante varias décadas. De hecho, escuchemos a Rubio siendo entrevistado en Radio Mambí hace 15 años. Que nuestra posición y postura sobre este tema no ha cambiado y no va a cambiar, y lo que tiene que cambiar aquí es el gobierno de Cuba. Hay que haber un cambio de gobierno en Cuba. Ese es el cambio que tiene que haber, no en la política de los Estados Unidos. Es más, que si la política de los Estados Unidos va a cambiar, tiene que ser aún más firme de lo que es ahora en términos de su relación con Cuba y con el resto. Bueno, ahora vamos a escuchar a Marco Rubio en Radio Mambí hace 9 años. Porque si uno ve lo que está pasando con el régimen en Venezuela, desafortunadamente es un régimen que ha llevado ese país a un problema horrible, pero mientras que está sufriendo el pueblo de Venezuela, le siguen regalando miles de millones de dólares al año a Cuba y al gobierno cubano.
pasan los años y los análisis siguen siendo los mismos. Parecería que lo dijo ayer, hoy lo podría estar diciendo y vemos que tiene, pues eso, décadas hablando de esto, ¿no? Décadas como la estación, que comenzó como una emisora de música tropical y fue adquirida por Univision Radio y después se transformó en un formato como de talk radio político. Marco, ¿tú sabes cuál es el alcance de esta estación? Bastante. Según datos de Nielsen Audio 2023, alcanza el 94% de los hogares cubanos americanos en Miami-Dade, que tiene más de 2,5 millones de habitantes. Muchísimo. Entre el 2010 y el 2024, Marco Rubio apareció en la estación decenas de veces según su propio sitio web, y estas apariciones muestran un patrón consistente donde de verdad cada tema, huracán, inflación, migración, se conectan con la necesidad de mantener presión sobre el gobierno de Cuba, y durante una entrevista sobre el huracán Ian, Rubio logró desviar la conversación hacia la crisis migratoria cubana y las fallas del régimen marxista. Hay que reconocer la capacidad que tiene de convertir cualquier tema en una crítica hacia Cuba. Y les cuento esto de la estación de radio porque no solo es el espacio histórico donde se aglutina el eje político cubano-estadounidense de Florida, sino porque también es donde se traza una línea discursiva que sirve para, como decimos en México, tirar línea política. Incluso el HuffPost publicó una investigación titulada "Cómo la radio en español de Miami siembra el odio, la desinformación y la desunión familiar". El HuffPost habló con algunos de los residentes del sur de Florida que dicen haber perdido capacidad de diálogo con sus familiares mayores debido a la desinformación en español de la derecha, y también señalaron a los programas de radio como emisoras de las teorías de conspiración. Y al tratar de contrastar ciertas informaciones, estas personas encuestadas descubrieron que con muchos miembros de su propia familia, la conversación tiende a terminar con la misma respuesta: eres un comunista. Y es tanta la susceptibilidad de los cubanos americanos a la propaganda de la derecha y el miedo fabricado al comunismo que hasta el 40% de los cubano-americanos en Florida rechazan la legitimidad del resultado electoral que certificó a Biden como el ganador de la elección del 2021. Esto según una encuesta de Bendix y Amandi International. Incluso el medio político publicó un artículo titulado "La desinformación transformó la política de Miami. Esta estación de radio es una de las razones". La nota dice: Radio Mambí dio a luz a la política cubana en el sur de Florida. Ahora es una plataforma para el trumpismo, a pesar de que es propiedad de los demócratas. El artículo documenta cómo la emisora se convirtió en vector de teorías conspirativas y de desinformación sistemática. La verdad es que quisiera saber mucho más sobre esta estación de radio. Con el video sobre Fidel me dejaste enganchado. ¿Te gustó, no, Radio Mambí? Bueno, porque traigo información interesantísima. No me digas, Estefanía, que es un buen chisme mayamero, vos que tenés cierta habilidad. Nah, ¿cómo crees? No es un chisme, pero sí es de Miami, porque esta gran influencia que mencionaba de esta radio, Rubio la conoce perfectamente y por eso ha metido las manos al fuego una y otra vez por Radio Mambí. En junio del 2022, Latino Media Network intentó comprar Radio Mambí por $60 millones con financiamiento parcial de Lake Star Finance vinculado a George Soros, con la promesa de combatir la desinformación que esta misma estación propaga. Así que George Soros también está dando la batalla mediática ahí en Florida, ¿no? Podríamos pensarlo, y la reacción de Rubio fue una campaña mediática masiva contra la venta y lo convirtió en una pelea política. El Washington Post, como vemos en pantalla, documentó cómo Rubio presentó una transacción comercial rutinaria como un ataque existencial al exilio cubano, manifestaciones en las calles, segmentos apocalípticos en la misma Radio Mambí sobre su propia venta. Se ve que era más que una simple estación de radio, era el centro neurálgico de un sistema de poder que Rubio tenía mucha influencia. ¿Y qué pasó después? Quiero saber quién ganó, ¿Soros o Rubio? Bueno, qué bueno. Sí. Sapos contra culebras. Tú me vas a decir, porque al final Latino Media Network compró 18 emisoras, entre ellas Radio Mambí, y con ello vino la renuncia de varios presentadores, pero sobre todo protestas. Por favor, vamos a verlas. Puede ganar en las urnas. Hoy en conferencia de prensa en el centro de la Brigada 2506, los grupos que forman la Asamblea de la Resistencia Cubana expresaron su oposición al proyecto junto a algunos líderes republicanos. George Soros está tratando de llevar a cabo una compra que va a silenciar de nuevo el punto de vista conservador. Hay una movida por parte de la izquierda, en mi opinión, a callar a las voces cubanoamericanas.
El cubano americano ha sido un obstáculo para el Partido Demócrata. Y apuntaron a la importancia de la WQBA y Radio Mambí para la historia del exilio cubano. Esta estación ha sido la piedra angular que unió nuestra comunidad. Radio Mambí nos regresó la voz que nos había quitado el comunismo y el gobierno, el régimen castrista. Contame más. Y lo que más les molestó de la compra es que le hiciera Stephanie Valencia, quien trabajó en la administración de Obama, y la activista demócrata Jessica Morales Roqueto. Aquí desde hace tiempo vemos un esfuerzo de parte de elementos de izquierda, socialistas, marxistas, de silenciar las voces conservadoras en la comunidad hispana. Y la razón es porque ellos realmente se creen que la razón por la cual están perdiendo el voto hispano es porque el hispano lo han confundido en la radio, lo han confundido con diferentes programas, lo han confundido en las redes sociales y por eso el hispano se ha confundido y ha votado por republicano. Así que esa es la razón por la cual ellos están llevando a cabo este esfuerzo. ¿Y qué es lo que es? Un esfuerzo no de tener una radio de izquierda, porque aquí la mayoría de los medios de prensa en este país son de izquierda, es de silenciar voces en la radio. ¿Qué tan preocupado tiene que estar un político por la compra de una radio que hasta va a un foro a discutir y decir que en Estados Unidos, cuidado, la mayoría de los medios son de izquierda? Pensé sinceramente que ya lo había escuchado todo. Momento de hacer periodismo en otro país. Y otro medio es el Nuevo Herald, que funciona como el brazo impreso de esta estrategia que les contaba, y más que un periódico, opera como una institución política central en la vida cubanoamericana de Miami, que tiene conexiones con organizaciones anticastristas mientras se mantiene en una línea editorial consistentemente alineada con las posiciones más duras del exilio cubano. Entre 2011 y 2024, el periódico publicó 147 artículos que presentan las posiciones de Rubio sobre Cuba. Si buscas en este periódico, en el buscador pones Marco Rubio, en la página te van a dar 3.970 resultados mencionándolo. Ina, ¿sabes algo más de este periódico? Pues solo que fue fundado en 1976 como suplemento del Miami Herald y que el escándalo más significativo en la historia del periódico estalló el 8 de septiembre de 2006 cuando se reveló que múltiples periodistas recibían pagos del gobierno estadounidense a través de Radio y TV Martí, las estaciones anticubanas financiadas por Washington. El Nuevo Herald está por encima del Miami Herald, que es otro periódico que ha sido instrumental en la proyección política de Marco Rubio, que ha publicado, igual si van al buscador, más de 2.300 artículos mencionándolo desde el 2010. Si usted quiere saber qué piensa Marco Rubio, lea el Nuevo Herald o el Miami Herald. Pues este periódico ha publicado análisis que presenta cada nombramiento o decisión política de Rubio como una selección de Rubio como secretario de Estado hace realidad temores del gobierno cubano. Anuncia, hay miedo. No quiero hacer spoiler, pero sé que hay medios en inglés que amplifican el mensaje de Rubio, algo que rima como Cox. Así es, Fox News se ha convertido también en una plataforma principal de Rubio con apariciones regulares como en el programa de Sean Hannity o Fox and Friends, y en mayo del 2025 le dijo a Sean Hannity en su programa que los gobiernos de Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad. Pero vamos a escuchar directamente a Rubio ser entrevistado, de hecho el mes pasado en Fox, por la mismísima nuera de Trump, Lara Trump, y también hablar de Cuba en distintas ocasiones durante varios años en esta misma televisora. Voices in the Cuban American community in this country. You've spoken out for years against the Castro regime. What does this day mean to you? Well, I think first we need to understand what it means to Cuba and the dictators that, but not the dictatorship. About you. You are the son of parents who came here from Cuba to pursue the American dream. Their kids have to go overseas. People never saw their parents before they died because of evil. That's what Marxism is. And I wish we had a president and more leaders in Congress. On the Democratic side of the aisle, we have a few, but not enough willing to say that. What ways could the United States help the people now achieve the goal of liberty and freedom that they want? Make abundantly clear to the regime in Cuba that the Trump policies aren't going to change, because that's what they're hoping is going to come out of this. Well, you see how bad things are here. If only you guys would lift the embargo, if only you guys would ease sanctions, maybe things would be better for the people of Cuba.
Se nota una reivindicación de los medios al origen cubano de Rubio. Lara Trump preguntando sobre el sueño americano, hablando de sus padres cubanos casi como una virtud política. Y después, bastante claro el mensaje de Rubio. La política de Trump no cambia. El marxismo hace daño. No vamos a levantar el bloqueo aunque se quejen de que la pasan mal. Sí, justamente eso mismo lo vemos también en periodistas que funcionan como validadores sistemáticos del mensaje de Rubio. Por ejemplo, uno de ellos es Andrés Oppenheimer, qué apellido, ¿eh? Este periodista y escritor, analista y columnista de Florida, no es cubano, sino que nació en Buenos Aires, este te toca a ti, Marco, pero llegó al Miami Herald desde hace un rato y les hablé de ese medio hace un tiempo, y también ganó el premio Pulitzer en 1987. Sus columnas constantemente enmarcan las posiciones de Rubio como pragmatismo necesario. Un ejemplo de esto es el siguiente artículo. Andrés Oppenheimer, el plan de Marco Rubio para América Latina, y escribe en el mismo periódico que les decía, el Nuevo Herald. El hecho de que Rubio probablemente le preste más atención a América Latina que todos sus antecesores en la memoria reciente es una buena noticia, y su idea de que Washington le dé más apoyo a los países que defienden la libertad en dictaduras como la de Cuba y Venezuela también debería ser muy bienvenida. También estaba Carlos Alberto Montaner, condenado en Cuba en el 61, estuvo preso por 17 años y fue denunciado por múltiples oportunidades como agente de la CIA. Después de llegar a Miami fue columnista y analista precisamente del Nuevo Herald hasta su muerte en el 23 y proporcionó legitimidad intelectual, digámoslo así, al movimiento anticastro, poniendo todas sus esperanzas en la llegada de Little Rubio al poder. De hecho, tiene una columna sobre Rubio. Sí, y la tituló Un cubano en la Casa Blanca. En el marco de la elección presidencial escribió esto en el 2016 cuando Rubio competía con Trump, y la nota dice: ¿han escuchado en sus casas la trágica historia de la sociedad devastada por el totalitarismo y el mal gobierno? Sus familias han sido víctimas de este monstruo de estabular a la sociedad y seguramente le conceden valor especial a la libertad individual y al rule of law. Aprendieron donde no se respetan las leyes y las instituciones, todo está abocado a la catástrofe. Así se refiere a Marco Rubio, qué líder, ¿no? Ya, ¿se imaginan si lo dice un mexicano o un árabe? Bueno, sería lo más anti-estadounidense, pero con cubanos sí se puede ser orgullosamente de Cuba y de Estados Unidos a la vez, ¿no? Así que el mecanismo es el siguiente. Rubio aparece en entrevista tras entrevista hablando sobre Cuba y la legitimación viene por transferencia de autoridad cuando Mitch McConnell declara que Rubio sabe más sobre Cuba, sobre esto, que cualquier otro senador. Y aquí queda clarísimo que el establishment republicano le cede el monopolio discursivo sobre Cuba a Marco Rubio. En un artículo del Washington Post titulado Las 4 cosas más importantes que el momento de Cuba que le dejó a Marco Rubio sobre su futuro político, muestran a Rubio como el representante más férreo de los intereses de la comunidad cubana en Miami, incluso más que Ted Cruz, lo que es muchísimo decir, y lo que quiere decir que para Rubio la apertura de Obama a Cuba no fue solo un cambio de política exterior, fue la plataforma de lanzamiento que los medios necesitaban para posicionar a Rubio como heredero del capital político anticastrista. El año pasado CNN publicó cómo Marco Rubio podría aumentar las apuestas para Cuba si se convierte en secretario de Estado. Y el medio Newsweek, ¿por qué Marco Rubio podría ser la peor pesadilla de Cuba? Una vez más, imaginemos que un ciudadano mexicano se presenta como el Salvador de México ejerciendo de político en Estados Unidos, ¿no? En 2 segundos sería tachado de traidor a Estados Unidos, pero si se trata de Cuba, pues se puede todo, incluso utilizar un cargo estadounidense para incidir políticamente en otro país. Bueno, entonces vamos a recapitular por si se van perdiendo. Primero, Rubio logró posicionarse en la política estadounidense con ayuda de medios de Miami, críticos a Cuba, por decirlo menos, que influyen mucho en el electorado de Florida. Después tenemos que Rubio utiliza sus medios aliados para vincular toda decisión política con Cuba, sea lo que sea. Y tercero, que los medios lo construyen como un líder de la agenda republicana contra el gobierno cubano, haciendo de su máxima virtud política ser de origen cubano. Y esto plantea interrogantes sobre la naturaleza de estas redes de los medios en Florida. ¿Funcionan como un movimiento político democrático o más como algo cerrado donde el control de la narrativa, el acceso a recursos y la perpetuación del poder se transmite dentro de círculos específicos? Lo que vimos demuestra que
Cuba no constituye simplemente un tema de política exterior para Rubio, sino que es el eje organizador de su carrera política. Sin la plataforma proporcionada por el ecosistema mediático para amplificar su mensaje anti-Cuba, Rubio probablemente no habría ascendido del gobierno local de West Miami al cargo que ocupa hoy, que es el de secretario de Estado. El hecho de que una sola comunidad en una ciudad pueda determinar la política exterior de Estados Unidos hacia una región entera plantea preguntas fundamentales sobre la representación democrática, el secuestro de políticas públicas por grupo de intereses específicos. El proyecto de cambio de régimen en Cuba, mantenido vivo por esta red durante un cuarto de siglo, ha definido no solo la trayectoria de Marco Rubio, sino la política estadounidense hacia América Latina en general. Los costos de esta obsesión, migración masiva, sufrimiento humanitario, oportunidades perdidas de cooperación regional, pues permanecen ausentes del discurso mediático que este mismo ecosistema controla. La pregunta que queda sin responder es si este control narrativo sirve a los intereses de una comunidad traumatizada por el exilio o a las ambiciones de una élite que ha convertido ese trauma en capital político permanente. Gracias, Estefanía. En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia, donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Nicaragua, calienta que sales, tú también. Bueno, hoy contamos con Olga Rosa González Martín desde Cuba, es la subdirectora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Olga, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. ¿Cómo caracterizas tú la actual estrategia de Marco Rubio contra Cuba? Gracias por la oportunidad de participar de tu programa. Con relación a la estrategia de Marco Rubio hacia Cuba, yo creo que lo primero que hay que decir es que, ante todo, es una estrategia que ha sido consecuente con la política que definió Estados Unidos hacia Cuba desde el triunfo de la revolución. Estamos hablando básicamente del cambio de régimen, y ese cambio de régimen se ha tratado de lograr a partir de dos estrategias muy claramente definidas, tanto el engagement como el aislamiento. El engagement, todos sabemos, tuvo su punto culminante durante el gobierno de Obama, y Marco Rubio en particular ha apostado por el aislamiento como buena parte del ala más radical de la comunidad cubana en los Estados Unidos. Esto lo está haciendo a partir de la aplicación de la máxima presión contra Cuba, tratando de lograr la asfixia económica contra la isla, el aislamiento diplomático y, por supuesto, la presión psicológica sobre el pueblo cubano, con el objetivo explícito de desestabilizar al gobierno y lograr el ansiado cambio de régimen. Olga, gusto en saludarte. ¿Es efectivamente Rubio quien decide la agenda hacia Cuba antes que el propio presidente de Estados Unidos? ¿Quién decide la agenda sobre el tema Cuba? Es un tema muy interesante porque, técnicamente quien define la política exterior es el Ejecutivo, el presidente, y eso nos haría pensar, obviamente, que quien define la política hacia Cuba es Trump, pero como todos sabemos, no se puede negar la influencia que ha tenido Marco Rubio desde su posición en el Senado, específicamente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que le ha permitido subir directamente en el proceso de formulación de la política hacia Cuba. Marco Rubio sí, a diferencia de Trump quizás, del cual se esperaba en un primer momento un enfoque más transaccional hacia Cuba, sí ha tenido, en el caso de Marco Rubio, mucho más definida su agenda contra el país. Esto le ha permitido, desde luego, avanzar en sus intereses, no solo políticos, sino también personales contra Cuba. Por otro lado, hay que tener en cuenta quizás que el presidente de los Estados Unidos ha tenido otros intereses en materia de política exterior,
Todos sabemos que la zona Asia-Pacífico, Rusia en particular, son temas que acaparan la agenda del presidente Trump en particular, y esto le ha permitido a Marco Rubio desde luego avanzar en sus intereses, y esa es la razón por la que, o es lo que explica, como dijera el Washington Post hace un tiempo y otros medios como Político, por ejemplo, que algunos funcionarios dijeran que cuando se trataba del tema Cuba, el presidente Trump decía que eso era un tema de Marcos en particular. Pero lo cierto es, y a mí sí me gustaría resaltar esto, que si no hubiera una comunión de intereses con relación a Cuba entre Trump y Marco Rubio, evidentemente Marco Rubio no hubiera podido avanzar en su agenda personal. Por tanto, además sí tiene influencia. Yo creo que participa directamente, estoy convencida de que participa directamente en el proceso de formulación hacia Cuba, es escuchado, tiene una agenda muy definida con relación a Cuba, y esa agenda también responde no solo a los intereses del Estado, sino a los intereses de Trump con relación a Cuba. Si no existiese esa comunión de intereses entre los dos, yo estoy convencida de que Marco Rubio no hubiera podido avanzar en su agenda política y personal con relación a Cuba. Olga, muchas gracias por estar en la base. ¿Cómo ves las condiciones actuales de Cuba en lo social, en los apoyos internacionales para resistir este nuevo capítulo de embate procedente de Estados Unidos? Esa es una pregunta interesante. A ver, para nadie es un secreto que la situación interna que vive Cuba en estos momentos es sumamente compleja. Probablemente esté enfrentando quizás la peor crisis del periodo revolucionario. Estamos hablando de una crisis económica que se manifiesta sobre todas las cosas en una crisis energética, a mi juicio, sin precedentes para el país, y que afecta desde luego la cotidianidad de los cubanos que vivimos en la isla. Es una situación muy difícil, extremadamente difícil, resultante desde luego las presiones de Estados Unidos contra Cuba, pero también a mi juicio de la poca efectividad que han tenido las medidas adoptadas por el gobierno cubano. Estoy hablando básicamente de la política de reordenamiento monetario y bancarización, que evidentemente no han tenido los resultados que se esperaban. Entonces hay una crisis compleja, muy difícil, sobre todo, reitero, para la población cubana que vive en la isla, pero hay que reconocer que el sistema político no ha colapsado, hay control de la situación en el país. Yo creo que eso es lo que permite también a Cuba mantenerse con prestigio dentro del sistema de relaciones internacionales. Cuba es un país que ha logrado mantener alianzas estratégicas con países como China, Rusia, y con los que ha firmado importantes acuerdos en el ámbito de la ciencia, la tecnología, el desarrollo de infraestructura, la biotecnología. Recientemente el presidente realizó una gira por Asia, específicamente China, Vietnam y Laos, y ahí se rubricaron acuerdos importantes para la nación. Por otro lado, no se puede obviar que Cuba tiene prestigio en América Latina, es miembro importante de los distintos mecanismos de integración que existen, ALBA-TCP, CARICOM, CELAC, es un actor relevante dentro de toda la cooperación sur-sur. En África tiene una presencia notable en misiones educativas, de salud, y evidentemente esto habla del prestigio que tiene Cuba a nivel internacional. Con Europa, Canadá mantiene relaciones económicas, si bien hay diferencias en el ámbito de los derechos humanos, pero se mantiene una relación constructiva que habla de la capacidad de Cuba de relacionarse en el sistema de relaciones internacionales. Yo creo que lo más importante de todo es que, a pesar de las diferencias que pueda tener Cuba con buena parte de los países del mundo, lo cierto es que recibe el apoyo mayoritario de la Asamblea General de Naciones Unidas todos los años cuando se presenta el documento de Cuba en contra de las medidas coercitivas de carácter unilateral que aplica Estados Unidos contra Cuba. Es mayoritario el apoyo de la comunidad internacional a favor de Cuba. Yo creo que eso es un elemento que no se puede obviar. Entonces sí, técnicamente pareciera que estamos aislados de los Estados Unidos, pero
no estamos aislados del resto del mundo y de la comunidad internacional. Y eso yo creo que hay que resaltar. Olga, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo desde Ciudad de México. Y llegamos al final del programa. Recuerden suscribirse al canal La Base América Latina, también activar la campanita y pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que ven en pantalla. También tenemos otro QR, el de la playlist en Spotify. Aquí les va, directamente los va a llevar a nuestra lista de reproducción por si se la han perdido. Y nos vemos mañana aquí mismo.